Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón de las emociones y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero, de todo corazón, que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas vibras. Hoy, mis amigos, vamos a zambullirnos de cabeza en un universo que sé que a muchos de ustedes les mueve el alma, un terreno que despierta pasiones, que nos hace soñar y a veces nos deja con la boca abierta, el fascinante mundo del espectáculo, las historias de amor que nos atrapan como imanes y, por supuesto, esos rumores que con el tiempo se revelan como la más pura y cristalina verdad. El título de nuestro vídeo de hoy es, sin duda, un anzuelo irresistible, ¿verdad? Yaman sorpresa conquistará a Demet Özdemir, el secreto revelado. Y sí, lo que vamos a desgranar hoy, lo que vamos a intentar desentrañar con lupa y con todo el cariño del mundo, podría hacer que muchos de ustedes se queden con la mandíbula desencajada. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de esta increíble comunidad que hemos construido con tanto esfuerzo y tanto amor, les invito, desde lo más profundo de mi ser, a que pulsen ese botón rojo de suscripción que ven en pantalla. Y no se olviden de activar esa campanita que parece un pequeño tesoro, así, se asegurarán de no perderse ni una sola de las joyas que traemos semanalmente para ustedes. Hemos sido testigos, generación tras generación, de cómo Demet Özdemir ilumina la pantalla grande y pequeña con su innegable carisma. Su talento es un torrente imparable que atraviesa la barrera de la televisión y llega directo a nuestros corazones. Y seamos completamente honestos, es, sin lugar a dudas, una de las actrices turcas más queridas, más admiradas y más deseadas a nivel internacional. Su estrella brilla con luz propia. Y en cuanto a Yaman, bueno, él también ha estado tejiendo su propio camino, dejando una huella imborrable con su trabajo y con esa personalidad magnética que posee. Lo que a mí me intriga profundamente y estoy convencido de que a ustedes también, es como estas dos figuras, que parecen transitar caminos paralelos pero que hasta ahora, quizás no se habían entrelazado de forma tan significativa, podrían estar a punto de protagonizar una historia que nos dejará a todos comentando durante semanas. Se dice, se rumorea, se murmura en los pasillos de la industria, y en este canal, sabéis que nos encanta ir un poco más allá de lo obvio, ¿verdad? Nos gusta rascar la superficie e indagar, intentar desgranar qué hay de cierto en esta posible conexión, y sobre todo, cómo podría ser que Yaman, de una forma que a muchos nos resulta sorprendente, se esté ganando un lugar, quizás muy especial, en el corazón de Demet. Porque, seamos sinceros, el amor, esa fuerza arrolladora que mueve el mundo, rara vez llega anunciándose con trompetas y fanfarrias estridentes. A veces se cuela sigilosamente, se construye en los pequeños detalles, en esas miradas que se cruzan fugazmente en la vorágine de un set de rodaje, en las conversaciones que se extienden mágicamente más allá de lo estrictamente profesional, en esa chispa eléctrica que prende de forma inesperada, sin que nadie la haya convocado. Y ahí es precisamente donde entra la palabra clave de nuestro titular, la sorpresa. No estamos hablando, ni mucho menos, de un romance que se anuncia a los cuatro vientos, que se expone al escrutinio público desde el minuto 1. Estamos hablando de algo que quizás está germinando en la intimidad, en ese espacio sagrado donde las cámaras de la prensa, tan curiosas ellas, no siempre logran penetrar. ¿Cómo podría un actor como Yaman, con su propio bagaje, con su propia trayectoria, con sus propias experiencias, lograr capturar la atención de alguien tan consolidado, tan admirado y con un criterio tan definido como Demet Özdemir? Aquí, mis amigos, es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde empiezan las preguntas que nos impulsan a investigar. Pensemos un momento en las dinámicas, a menudo complejas y fascinantes, de la industria del entretenimiento, tanto en Hollywood como en la vibrante industria turca, que comparten muchísimas similitudes en cuanto a las relaciones que suelen florecer en este entorno tan particular. Los actores, las actrices pasan incontables horas juntos, compartiendo la intensidad de un rodaje, las risas en los descansos, los desafíos creativos, los éxitos que los impulsan y las frustraciones que a veces los detienen. Esa cercanía forjada en el crisol del trabajo, ese entendimiento mutuo de lo que implica ser una figura pública, de estar constantemente bajo el foco, y al mismo tiempo, de ser una persona con sus propias emociones, sus propios sentimientos, sus propios anhelos, puede crear un vínculo increíblemente fuerte, casi indestructible. Y Yaman, por lo que hemos podido percibir, por lo que se transmite en su aura, tiene esa cualidad tan especial de ser cercano, de tener un magnetismo inherente que al parecer está empezando a hacer mella, a dejar una marca indeleble. ¿Pero qué es exactamente lo que podría estar haciendo Yaman para cautivar a alguien de la talla de Demet? Podemos especular, podemos analizar, podemos imaginar un sinfín de posibilidades.
Primero, y es algo que no se puede pasar por alto, su asterisco profesionalismo. Demet es una profesional consumada, una artista que vive y respira su oficio. Valora sin duda alguna el talento, la dedicación, el compromiso en sus colegas. Si Yaman ha demostrado ser alguien que se toma su arte en serio, que se entrega a su trabajo con pasión, que es un colaborador confiable y dedicado en el set, eso sin duda, ya es un punto a su favor, un cimiento sólido sobre el cual construir cualquier tipo de relación. La admiración mutua por el talento es un punto de partida excepcional. Pero, seamos honestos, el amor y las conexiones humanas no se basan únicamente en el trabajo, ¿verdad? El asterisco factor humano es, sin duda, crucial. Y Yaman, por lo que podemos vislumbrar a través de las redes sociales, de las entrevistas que ha concedido, de su forma de interactuar con el público y con sus compañeros, parece ser una persona con un sentido del humor chispeante, con una calidez genuina y una autenticidad que resultan tremendamente atractivas. Demet, como cualquier ser humano, seguramente anhela y busca a alguien que la haga reír hasta que le duela el estómago, que la haga sentir cómoda en su propia piel, que la entienda en ese nivel más profundo, más allá de los guiones que memoriza, más allá de los focos que la iluminan. Si Yaman ha logrado mostrarle esa faceta de su personalidad, esa capacidad innata de conectar a un nivel humano, de crear complicidad, eso es, sin duda alguna, oro puro en el terreno de las relaciones. Y aquí es donde llegamos al secreto revelado, o al menos, a nuestra humilde interpretación de por qué esta posible conexión podría estar gestándose de una manera más discreta, más íntima. A veces, cuando las cosas son muy nuevas, cuando se está explorando una chispa incipiente, o cuando simplemente se quiere proteger esa burbuja inicial de romance de las miradas curiosas y las presiones externas, la discreción se convierte en la mejor aliada. No quieren la constante presión mediática, los flashes implacables de las cámaras, las especulaciones que nacen antes de tiempo, a veces infundadas. Quieren tener el espacio necesario para conocerse de verdad, para que las cosas fluyan de manera natural, orgánica, sin la interferencia del exterior que puede ser tan destructiva. Y si Yaman ha sabido respetar esa necesidad de privacidad, si ha sido un caballero en todo el sentido de la palabra, ganándose su confianza y su espacio personal con respeto y delicadeza, eso habla maravillas de él y sobre todo, de sus intenciones. Imaginemos por un momento la posibilidad de que hayan compartido momentos juntos que no son públicos, que permanecen en la esfera privada. Quizás se han encontrado en eventos sociales, o han tenido encuentros casuales que de forma inesperada, se han prolongado, se han convertido en algo más. Imaginemos una cena tranquila en un rincón discreto, una conversación profunda sobre sus vidas, sus sueños más anhelados, sus miedos más ocultos. Es en esos momentos, lejos de la atención de las cámaras y de los focos, donde las verdaderas conexiones humanas se forjan, donde las almas se reconocen. Y si Yaman ha tenido la inteligencia emocional y la sensibilidad para crear esos espacios de intimidad, para mostrarle a Demet una faceta de sí mismo que trasciende al personaje público que todos conocemos, entonces la conquista, la seducción, se vuelven mucho más plausibles, mucho más reales. Otro aspecto fundamental que no podemos obviar es la forma en que un hombre se acerca a una mujer, la manera en que demuestra su interés. No se trata solo de tener buenas intenciones, que son importantes, sino de la ejecución, de la forma en que esas intenciones se manifiestan. ¿Cómo ha sido Yaman con Demet? ¿Ha sido atento, respetuoso, detallista? Las mujeres y especialmente mujeres que ya tienen una trayectoria, que saben lo que valen y lo que buscan, aprecian enormemente cuando un hombre les demuestra su interés de una manera genuina, considerada y sutil. No se trata de grandes gestos ostentosos, de demostraciones públicas exageradas, sino de esas pequeñas cosas que a menudo marcan la diferencia, recordar algo que ella dijo en una conversación, estar ahí para ofrecerle apoyo incondicional cuando ella lo necesita, ser un hombro en el que apoyarse. Si Yaman ha demostrado ser ese tipo de persona, ese hombre que se preocupa por los detalles, entonces no es de extrañar en absoluto que Demet se esté sintiendo cada vez más atraída. La sorpresa a la que hacemos referencia en el titular también puede radicar en el hecho de que quizás, muchos de nosotros, desde fuera, no veíamos a Yaman como un potencial candidato para alguien del calibre y el reconocimiento de Demet. Pero el amor, mis queridos amigos, es una fuerza caprichosa y maravillosa que no entiende de estatus, de fama preestablecida, de listas de méritos. A veces la persona que menos esperamos, la que no figura en nuestros radares iniciales, es precisamente la que termina robándonos el corazón por completo. Y si Yaman ha logrado demostrarle a Demet, con su autenticidad y su dedicación,
que él es alguien especial, alguien que la valora por quien es realmente, no por su fama o su belleza, alguien que la complementa a la perfección, entonces esta conexión, por inesperada que parezca, tiene todo el sentido del mundo. Además, la industria del entretenimiento puede ser un torbellino agotador, un desafío constante. Tener a alguien a tu lado que entiende esa realidad, que no te juzga por tus horarios de rodaje maratonianos, que te apoya en los momentos más difíciles y te celebra en los éxitos, es algo invaluable. Si Yaman ha logrado convertirse en ese confidente, en ese pilar de apoyo para Demet, eso es un indicador muy fuerte de que hay algo real y especial gestándose entre ellos, algo que va más allá de una simple amistad o una relación profesional. Hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo cómo han surgido parejas de la nada, inesperadamente, y otras que parecían obvias, destinadas a estar juntas, pero que nunca llegaron a materializarse. Lo que hace que esta posible historia de Yaman y Demet sea tan intrigante, tan cautivadora, es precisamente esa fascinante mezcla de factores: el talento indiscutible de ella, el carisma innegable de él, la posible discreción inicial que añade un velo de misterio y, sobre todo, la incógnita de cómo se ha ido gestando todo este sentimiento. Y hablando de secreto revelado, a veces, los secretos no son grandes escándalos ni tramas oscuras. A veces los secretos son simplemente el inicio tierno y delicado de algo hermoso que aún no se está preparado para compartir con el mundo. Es el momento íntimo de disfrutar de esa conexión, de construir sobre bases sólidas y seguras antes de dar el salto y exponerse a la luz pública. Y si Yaman ha logrado crear esa atmósfera de confianza, de seguridad y de complicidad con Demet, entonces, sí, podríamos decir con total certeza que está conquistándola de una manera muy efectiva, muy inteligente y sí, de una forma que a muchos nos resulta totalmente sorprendente. Piensen en esas entrevistas donde a menudo se les pregunta por sus relaciones sentimentales, y ellos, tanto Demet como Yaman, tienden a ser un poco evasivos, a dar respuestas ambiguas. No es necesariamente porque no quieran hablar, sino porque, en muchos casos, están protegiendo algo que es muy importante para ellos, algo que quieren cultivar en privado antes de que se convierta en un tema de conversación pública. Y si la comunicación entre Yaman y Demet ha sido así de cuidada, de respetuosa, de enfocada en la esfera personal más que en la exposición pública, entonces la conquista se está dando de forma magistral, con una elegancia y una inteligencia emocional dignas de admiración. Lo más fascinante de estas historias que se desarrollan en el efervescente mundo del espectáculo es que nos recuerdan algo fundamental: detrás de las figuras públicas, de los rostros conocidos, hay personas reales con emociones complejas, con la capacidad de sentir, de amar, de enamorarse. Y a veces esas historias de amor más conmovedoras y auténticas surgen en los lugares y en los momentos menos esperados. Yaman, con su enfoque estratégico, con su carisma natural, con su posible habilidad innata para conectar a un nivel profundo con Demet, parece estar demostrando, día a día, que tiene todo lo necesario para lograr esa conexión especial. Entonces, ¿cuál es el secreto de esta posible conquista? El secreto, mis amigos, no es un único elemento, una fórmula mágica. Es la combinación magistral de varios factores: profesionalismo impecable, autenticidad desbordante, empatía genuina y un respeto profundo por el espacio personal del otro. Es la capacidad de ser un buen amigo antes de ser un pretendiente, de ser un apoyo incondicional antes de ser un conquistador ostentoso. Y si Yaman ha sabido jugar todas estas cartas con maestría, con delicadeza y con inteligencia, entonces la conquista de Demet Özdemir no solo es posible, sino que está, muy probablemente, en pleno y glorioso desarrollo. Para ir cerrando este tema que sé que les ha fascinado tanto como a mí, hemos explorado en profundidad las posibles razones por las que Yaman podría estar conquistando el corazón de Demet. Hemos hablado de la importancia crucial del respeto mutuo, del poder del carisma personal, de la profunda conexión humana que se puede establecer y de la sabia discreción que se debe tener en las etapas iniciales de una relación. Parece que Yaman está combinando estos elementos de una manera que está resonando de forma muy positiva con Demet, y eso, al final del día, es lo más importante. Así que, mis queridos amigos, ¿qué piensan ustedes sobre esta posible historia que podría estar escribiéndose entre Yaman y Demet? ¿Creen que Yaman tiene el potencial, las cualidades necesarias para conquistar a una estrella de la talla de Demet? Me encantaría leer sus opiniones, sus especulaciones más creativas, sus teorías más audaces en la sección de comentarios. Dejen fluir su imaginación. Este es vuestro espacio para debatir y compartir. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo y, sobre todo, si les ha hecho soñar un poquito, no olviden darle un gran pulgar arriba.
Eso nos anima muchísimo a seguir trayendo contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas fascinantes historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más secretos revelados y, quién sabe, quizás con nuevas historias que nos roben el aliento. Hasta la próxima, y que la magia del espectáculo los acompañe siempre.